No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres bienvenido. No importa. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un abrazo cordial, cariño a todo el país. Este ha sido un día muy importante para nosotros como Casa Televisiva y también como este programa que es parte de usted. Hemos presentado nuestra primera encuesta nacional urbano-rural sobre la intención de voto que tenemos, especialmente ya que nos acercamos a las elecciones de octubre próximo. Así es que en unos instantes más vamos a recordar los datos que esta noche le hemos brindado. Bienvenido. Bolivia Decide ha marcado tendencia esta noche en torno a la intención de voto de la población. Usted va a saber por qué. En unos instantes vamos a recordar los datos, pero también vamos a analizar con quienes son expertos en esta materia, nuestros invitados especiales. Esta noche nos acompaña el presidente Víctor Borda. Víctor Borda, abogado, constituyente por Potosí, presidente de la subcomisión del órgano judicial en la Asamblea Constituyente, juez, ejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana, condecorado como hijo predilecto en Potosí. Bienvenido. Buenas noches, Miriam, y saludo a todos los panelistas. Nos acompaña también Marcelo Silva. José Luis Bedregal, 2002, fue candidato a diputado por el MNR. 2003, Bedregal se unió al Movimiento Sin Miedo. Vocero de Soberanía y Libertad, Sol.bo. Vocero de Comunidad Ciudadana, consultor. José Luis, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Luego les paso los datos adecuados porque no Perfecto. son los correctos. Muchas gracias. Ok. Continuamos, por favor. Iván Arias. Iván Arias, analista político, especialista en gestión pública descentralizada, pueblos indígenas y desarrollo económico local, diálogo intercultural, consultor experto en varias gobernaciones, responsabilidad social empresarial, administración gubernamental. Bienvenido, Iván. Un gusto estar en el panel y espero que sea una noche realmente de buenos análisis. Muy bien. También nos acompaña Marianela Paco. Marianela Paco nació en Tupiza, Potosí, periodista, comunicadora social, abogada, exdiputada por el Movimiento al Socialismo 2009, exministra de Comunicación 2015-2017, una de las principales impulsoras de la ley contra el racismo en Bolivia y las leyes en defensa de la mujer. Como siempre, un gusto tener. Miriam, buenas noches a nuestros compañeros y al país. Ahora sí, Marcelo Silva. Marcelo Silva nació en La Paz, politólogo de profesión, profesor universitario, analista político y consultor. Estudios superiores en la Universidad Mayor de San Andrés, Universidad de Salamanca, España, Universidad Internacional de Andalucía, España. Gracias por estar con nosotros. Es siempre un privilegio, Miriam. También está con nosotros Abraham Pérez. Abraham Pérez, economista titulado en la Universidad Mayor Real y Pontificada de San Francisco Javier de Chuquisaca. Desempeñó el cargo de asesor en varias instituciones. Fue viceministro de Planificación y Coordinación, director y vicepresidente del Banco Central de Bolivia, docente y investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Bienvenido una vez Un saludo más. cordial a los televidentes y a los panelistas aquí presentes y a ti, Miriam. Saludamos rápidamente en Santa Cruz y presentamos antes a Eric Landívar.
Eric Landívar nació en Trinidad, abogado y politólogo, magíster en Derecho Constitucional y Autonomía, fundador de Demócratas. Eric, muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a todos los panelistas que nos acompañan y a todo el país. Muy bien, gracias a todos por estar con nosotros, a usted que nos está siguiendo allí en casita. Por favor, atención, nuestros primeros datos, los 3 primeros en la votación, en la intención de votación de nuestra primera encuesta, señor director. Vamos viendo rápidamente, por favor, quienes están liderando justamente esta intención de voto en nuestra primera encuesta. Ahí lo tenemos. Primer lugar, Evo Morales con el 39.1%. Segundo lugar, Carlos Mesa con el 22%. Tercer lugar, Óscar Ortiz con el 9.5%. Esos son los datos, los primeros datos que tenemos de quienes estarían liderando justamente esta intención de voto. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere comenzar? Es libre. Sí, señor, adelante. No, yo por supuesto creo que la encuesta muestra más o menos ratifica lo que está ocurriendo con varias encuestas, ¿no? Es decir, en general, números más, números menos, aquí la diferencia se amplía entre el primero y el segundo, pero creo que muestra una tendencia. Pero tengo una cuestionante. Ayer lo de Argentina me ha llamado la atención, porque todas las encuestas y grandes encuestadoras estaban diferencias de 1, 2, 5 puntos como máximo entre el primero y el segundo. Y luego los resultados de las primarias dieron una diferencia de 15 puntos. Entonces, las encuestas hay que tomarlas, no hay que pelearse con ellas, porque para eso simplemente sirven para analizar. Y esta fotografía nos da varios mensajes que después voy a señalarlos. Pero también quiero decir a la gente que no es como que esta es la verdad. Todavía faltan, justo hoy faltan 68 días. 68 días de campaña donde se puede revertir. Y termino. Macri hoy día salió, después de la derrota, primero valientemente aceptó ayer su derrota. Y hoy salió junto con la señora Carrillo y la señora Silva, se llama, no sé cómo se llama la de la gobernadora de Buenos Aires, salió con ella. Y dijeron, ha empezado. Y bien que nos ha dado estos resultados, porque eso nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Estos resultados nos obligan a salir a la gente, nos obligan a ir a conquistar el voto. Entonces, creo que las encuestas sirven para eso, para hacer ajustes, para preguntarse si lo que estamos haciendo está bien o tenemos que hacer algunos ajustes. José Luis, ¿qué opinas? Es una encuesta interesante, entiendo que además es la primera con estas características nacionales, ¿no? Nos da un dato que, como dice Iván, es importante para las estrategias de campaña, pero nos reafirman algo que sabíamos ya por las fotografías tomadas por las otras empresas, ¿no? El primer elemento es que el movimiento al socialismo no puede pensar ya en una segunda ronda. Es un elemento que, si nosotros hacemos la comparación respecto a lo que tenía en años anteriores, queda claro que vamos a ir a una segunda ronda, o sea, no va a poder ganar el movimiento al socialismo, quiero decir, en una primera ronda, por lo tanto va a haber una segunda ronda. El segundo elemento a destacar es que en este proceso electoral únicamente existen 2 opciones, Miriam, que son las que tienen una posibilidad real de llegar al triunfo en octubre del 2019. El tercer elemento es que, a pesar de los millones invertidos por el movimiento al socialismo, muchos de ellos con recursos públicos, lastimosamente estamos hablando de casi 4 millones de bolivianos por día destinados a propaganda y publicidad, lo cual es una barbaridad y es hasta un insulto a la situación del pueblo boliviano, no está pudiendo arrancar ni hacer otra cosa, y por ello vamos a entender seguramente a lo largo del debate por qué hay esta necesidad del partido en función de gobierno de encaminar su estrategia esencialmente a la guerra sucia, al insulto, a la amenaza, etcétera, etcétera. Perfecto. Presidente Borda. No, yo simplemente quiero recordar que su ex vocero de Comunidad Ciudadana hablaba de más de 10 millones, supuestamente recaudado en kermés, en verbenas, ¿no? Entonces no podemos hablar aquí de recursos económicos, quién tiene más.
Ustedes han dicho que van a invertir, ¿no? Que acumulaban kermeses, han dicho, ¿no? Pero ahora, segundo elemento, evidentemente a priori se puede evidenciar de que Comunidad Ciudadana, los otros partidos de derecha han quedado estancados con un 22% y de manera progresiva el MAS está creciendo. Las primeras encuestas establecían una diferencia de 11 puntos entre el MAS y Comunidad Ciudadana. Hoy día se ha ampliado esa diferencia a 17 puntos. Ya prácticamente es casi imposible que Carlos Mesa pueda remontar este resultado y obviamente apuntar a un primer puesto o ganar al presidente Evo Morales. Quiero recordarles, de acuerdo a interpretación sin dialéctica jurídica del artículo 166 de la Constitución Política del Estado, que no existe segunda vuelta si el candidato, el primer candidato, obtiene 40% de todo el padrón nacional. De acuerdo a la proyección de estos datos, estamos en el 39.1%. La proyección va que el MAS va a sobrepasar el 40%. Y la diferencia para que no haya segunda vuelta tiene que ser 10 puntos entre el primero y el segundo candidato. Actualmente, de acuerdo a estas estadísticas, son 17 puntos. Entonces, objetivamente, en mi criterio, no existiría una segunda vuelta. Pero, sí, lo que tendríamos que garantizar, perdón, estoy con la palabra, sí lo que podemos garantizar, sí lo que podemos garantizar definitivamente es que obviamente el pueblo boliviano, y ahí tiene que ver para garantizar la estabilidad política, la estabilidad económica, tiene que también dotarnos de unos 2/3 en la Asamblea para precisamente generar ese. A ver, vamos viendo y les pido por favor en control ya los datos generales de esta primera encuesta que hemos mostrado. Ahí estamos, por favor. El MAS 39.1%, Comunidad Ciudadana 22.0%, tenemos a Bolivia, dice no, 9.5%, MTS 2.5%, UCS 1.2%, PDC 0.8%, tenemos al MNR con el 0.4%, tenemos a Pambol el 0.3% y el Frente para la Victoria con el 0.0%. Bueno, ahí está, más claro creo. Marianela. A ver, efectivamente toda encuesta es una fotografía que tiene dos componentes. La parte de la estrategia, a la que se debe tomar en cuenta perfiles de candidaturas, se tiene que tomar en cuenta propuestas y coyunturas. Y la segunda parte tiene que ver precisamente con la puesta en marcha de esa estrategia, el desarrollo y todo aquello. Ahora, ¿por qué uno sube y por qué el otro baja? ¿Por qué se presentan esas tendencias? Precisamente hay que analizar en torno a el primer elemento que decía de esta fotografía. Segunda cosa que quiero remarcar, y es bien clarito para diferenciar para nuestra gente. El MAS no ha esperado que Macri diga que toda encuesta es un techo, digamos, ¿no? Ni un resultado, no. En el movimiento del socialismo siempre se ha partido de que es la base, el piso sobre el que se parte el trabajo a hacer inmediatamente o a futuro, digamos, ¿no? En proceso de campaña. A diferencia de la oposición, la derecha conservadora siempre ha partido de un techo alto y ha terminado bajando hacia el piso. Eso no es extraño. Ahora, hay una cosa que manifiesta Bedregal, y claro, es naturaleza de ellos, ¿no? Ellos no saben de transparencia. Ellos mandan a quemar los documentos de los gastos reservados. Eso han hecho con este decreto y puede anotarse en nuestra ciudadanía. El decreto supremo es el 27345, firmado por el señor Mesa. ¿Y a qué voy? Vienen con esta perorata diciendo de que el MAS tiene ventaja porque utiliza en propaganda y en publicidad los recursos del Estado. Señoras y señores de todo el país, en el gobierno boliviano, a partir del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, la transparencia es prioridad. Parte de ello es el derecho a la información que debe facilitarle por obligación el gobierno. Que a ese derecho suyo le pongan precio, analice usted, solamente como un elemento de reflexión y precisión para que sepan que tiene que ver con ese derecho de transparencia y obligación de transparencia del Estado y derecho de información de la población. Perfecto, gracias. Marcelo.
A ver, volviendo al tema de la encuesta, indudablemente hay una tendencia que pienso que no se va a mover como resultado final del proceso electoral. Yo creo que ya tenemos un favorito para ganar la elección y es el presidente Morales, sin duda alguna, por lo menos en esa primera vuelta. Habrá que ver, hay amenazas de que la campaña electoral que recién comienza podría cambiar estas cosas, pero habrá que ver también el gran esfuerzo que se tiene que hacer. 17 puntos según esta encuesta son muy difíciles de superar. Sin embargo, no deja de llamar la atención, Miriam, de que este 38, 39 que siempre está rondeando el presidente Morales es producto de un gran esfuerzo mediático también y de despliegue de una campaña constante del presidente. El presidente desayuna en un lugar, almuerza en otro lugar, cena en otro lugar, haciendo una campaña intensiva todos los días. Y por supuesto hay y eso no se puede ocultar, una masiva publicidad acerca de la gestión de gobierno, que indudablemente es lo que mejor puede mostrar el movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, tampoco son resultados muy halagüeños después de estar ya a 2 meses, ¿no? Y haber hecho mucho esfuerzo en el ámbito de la publicidad gubernamental. Mesa la tiene muy difícil, muy difícil. Su tendencia a bajar es compleja. 17 puntos a esta altura del tiempo y lo que falta de la elección son casi imposibles de remontar. Yo diría que tendría que haber un evento recontra sorpresivo. Los expertos en marketing político dirían, ya aquí ya no basta que Mesa suba, es necesario que baje Morales. No sé si podrán hacerlo, ese es el tema básico. Ya los esfuerzos en sí mismos de la candidatura de Mesa, según estos datos, ya no le dan como para llegar y acercarse al porcentaje de Morales. Pero lo mismo pasa con Ortiz. Ortiz también, con una diferencia de 13% en relación a Mesa, ya no puede a esta altura pensar en que va a llegar a un segundo lugar, ni mucho menos. Y además los resultados que nos muestra la encuesta establece lo que siempre he dicho en este programa. Ortiz es un producto suntuario de Santa Cruz, ¿no? Si vemos el resultado, a no ser Beni, donde tiene un 16% de expectativa electoral, en el resto del país no sobrepasa el 4%. Y eso significa que es un candidato periférico en el resto del país, muy importante en Santa Cruz, y por la fuerza del padrón electoral cruceño, por supuesto, está ubicado en el tercer lugar. Muy bien, Abraham. A ver, creo que primero que se nota el entusiasmo que hay de los que están por debajo del primero, ¿no? Entonces empiezan a decir, bueno, este 22% los indecisos, tenemos que trabajar tocando puertas, que sé. Bueno, me parece interesante el entusiasmo que hay por ahí, pero el resultado de esto, pues, evidentemente puede ser lo del la base con la que siempre ha partido y está partiendo, pero es más objetivo en el sentido de que los que han contestado a la encuesta es por efecto de lo que han recibido, ¿no es cierto?, en términos de lo que son los cambios, las transformaciones. Es el resultado de eso, ¿no? Y entonces acá, a partir de acá, lo que hace falta es estudiar o enterarse de los programas, ¿no? Hay programas que están planteando retorno hacia atrás. Hay programas que están planteando, ¿no es cierto?, más bien que haya un avance hacia adelante en el sentido de profundizar los resultados que se han tenido hasta ahora. Eso es importante. Es importante para este 39, 22, 9.5% para que tengan, ¿no es cierto?, una decisión mucho más objetiva de lo que significa proyectar el país a largo y al mediano plazo, o más bien, ¿no es cierto?, retroceder con el país, como lo que está ocurriendo en varios países de América Latina. La pérdida de Macri, ¿no es cierto?, no es porque no es simpático o se acercaron por las encuestas, es básicamente porque los que fueron a votar y no votaron por Macri es porque recibieron un gran castigo del modelo que retornó, ¿no es cierto?, al pasado y bueno, ese fue el resultado, ¿no? Perfecto, vamos a ver también en la opinión o escuchar en todo caso lo que piensa con relación a estos primeros resultados Eric en Santa Cruz. Bueno, yo creo que lo primero que hay que indicar es que hay dos candidatos que han venido haciendo campaña hace muchos años atrás
ya se ha dicho y es algo que toda la población conoce, que prácticamente el presidente Evo Morales ha venido 13 años haciendo campaña permanente en todo el país, haciendo uso de los recursos públicos del Estado. Pero también hay otro candidato que es el señor Mesa, que hace muchos años que también viene haciendo campaña y utilizó el tema del mar, sabemos nosotros, la reivindicación marítima, justamente para tratar de proyectar su imagen y así también postular nuevamente a la presidencia. Además que, como también la población y la ciudadanía conoce, el señor Mesa ya ha sido presidente e incluso renunció varias veces a ese cargo. El candidato nuevo, prácticamente el último candidato que aparece en esta carrera electoral es justamente el señor Óscar Ortiz. Y fíjense ustedes, el señor Óscar Ortiz empieza con un 2% al inicio de las encuestas, hace muchos meses, cuando incluso el señor Mesa iba adelantando las encuestas, y hoy básicamente ha crecido hasta el 10%. Esta encuesta básicamente lo que hace es ratificar lo que también hemos visto y hemos analizado en otros estudios de opinión que se han difundido y que se han hecho conocer ya a la opinión pública. Estos dos candidatos que decía han aprovechado los años anteriores para hacer campaña. Uno, que es el presidente Evo Morales, básicamente se encuentra estancado. No llega a superar el 40% y eso es algo que ya seguramente preocupa en las filas del masismo. Pero la situación del señor Mesa también es estrepitosa, porque fíjense, con una preferencia electoral que alcanzaba hasta el 39% hace muchos meses atrás, hoy en día básicamente ha caído a cerca del 20%. Y el caso del señor Ortiz, que como señalábamos, inició con un 2%, hoy en día ya alcanza el 10%. Ha crecido bastante la preferencia electoral de Óscar Ortiz, pese a las desventajas que se tiene frente a los otros candidatos. Para poner el ejemplo con el señor Mesa, al comienzo nos sacaba más de 30% de distancia y hoy básicamente la brecha ronda en el 12%. Entonces es innegable el crecimiento que ha tenido el señor Óscar Ortiz con la campaña que llevamos a cabo desde Bolivia Dice No, y creemos que es una tendencia que se va a mantener. Óscar Ortiz va a seguir creciendo en la encuesta, vamos a sobrepasar al señor Mesa y vamos a entrar a segunda vuelta contra Evo Morales para derrotar el autoritarismo que representa este señor Morales. Gracias, Eric. A ver, revisemos una vez más nuestros datos, por favor, de los tres primeros, pero también quienes aún no saben a quién van a apoyar. Veamos, por favor, señor director. Ustedes están viendo ya nuevamente el presidente Evo Morales ganando con el 39.1%, Comunidad Ciudadana con el 22.0% y Bolivia Dice No con el 9.5%. Atención con esto, blancos 3.5%, ninguno 9.8%. Si no sabe, no responde con el 10.9%. Y finalmente no va a votar el 0.0%. 24.2%, ¿no? Sí, estamos hablando. A ver, Iván, ¿me un minuto, por favor, tienes un minuto. Un minuto, ya. Un minuto 30 le están indicando. Les has dado a otros un tantos minuto minutos. 30 vas a tener. Voy a tener un minuto 30. Yo voy a explicar, vete mis muñequitos. Porque yo creo que así se entiende mejor. Y quería traerme otros más malditangos, pero no los he encontrado. Este es Thanos. Y para mí es el más. Es el que quiere destruir el país bajo presentarse, y lo está destruyendo. Deuda externa en creciendo, ya estamos en 10.000 millones. Recursos naturales rifando a los chinos, a los alemanes ahora, ¿no? Recién dándose cuenta que existen ciudades, recién dándose cuenta que la salud es importante. Pero bueno, no es tanto, no me preocupa tanto Thanos. Me preocupa es que la gente identificó a Hulk como para hacerle el frente. Y este Hulk parecía muy impresionante, parecía un tipo que iba a realmente tumbar a este señor. Pero ahí apareció Iron Man, ¿no? Apareció Iron Man. Y el problema que estamos teniendo entre este Hulk y Iron Man, que son los Avengers, en vez de atacar y en vez de enfrentarse a este señor, lo que están haciendo es entre ellos chuñarse, entre ellos pelearse, y aquel señor está mirando despacio. Yo lo que quiero decir, el problema ya no es tanto Thanos, porque el país yo creo que ya Thanos ya no enamora. Thanos está con 38%, a pesar, como decía muy bien Marcelo, de todos los recursos. El problema está, creo yo, acá, y después voy a hablar de esto. Muy bien, gracias Iván. José Luis, tienes un minuto 30.
Bueno, no se puede hablar cuando hay una sola encuesta de suben o bajan. Eso es tratar de confundir a la población, confundir al pueblo. Pero bueno, ya nos tienen acostumbrados a ello, ¿no? No se puede hablar de transparencia, que quiénes son o no son transparentes, cuando en un rápido análisis tienes en un gobierno con más, aquí tengo un resumen, de más de 120 casos de corrupción, los más interesantes, ¿no?, que hemos encontrado, donde por supuesto, querida Marianela, no ha habido pues transparencia, si no, no hubiera un legajo de corrupción que sin duda lo podemos hacer hasta 5 veces más grande si entramos al detalle. O sea, casos como Cutler, red de extorsión, narcocisternas, casos Sandy, Papel Bol, podríamos tomarnos todo el programa para ver si ha habido o no transparencia. Y esos problemas que tiene el MAS lo está llevando a estancarse en sus cifras, a saber que no tiene cómo subir en las mismas y por lo tanto solo le queda hacer una campaña de agresión, de guerra sucia y nada más. Pero bueno, ahora lo que va a hacer el pueblo boliviano es unirse, es nuclearse para justamente darle su voto a la tendencia que sí tiene la posibilidad de obligar al movimiento al socialismo a ir a una segunda vuelta donde va a ser derrotado. Incluso estamos a un paso, creo yo, de que uniendo los votos el movimiento al socialismo incluso vaya a ser derrotado en una primera vuelta. Gracias, José Luis Regaldi. Ha recordado que hay más de 120 casos de corrupción del MAS y que este problema que tiene el MAS le lleva a estancarse en sus cifras. Presidente Borda, 1 minuto 30. Gracias. Lo que el pueblo no entiende, Stanus, Avenger, eso no entiende. Lo que sabe el pueblo es lo que les han asesinado a la gente, el gobierno de Mesa, Goni, no por el tema de la guerra del gas. Lo que entiende el pueblo boliviano definitivamente es cómo los han matado por el tema de evitar la privatización del agua. Lo que entiende, lo que necesita, sabe el pueblo es que desde 1825 hasta el 2005 ni un establecimiento educativo han creado los gobiernos neoliberales. Lo que entiende el pueblo boliviano, el ciudadano, es que antes del 2005 estaba privatizado nuestra salud. Lo que entiende el pueblo boliviano definitivamente que había hiperinflación, inestabilidad económica. Y lo que va a entender y lo que comprende hoy día el pueblo boliviano definitivamente es que en Bolivia más de 17.000 centros de educación se han creado durante estos 13 años, carreteras se han creado. Ya no hay ese discursito de que Bolivia se muere, de que Bolivia necesita recursos del extranjero para subsistir. Ya no hay ese discurso. Bolivia es digna, soberana. No entiende de Hulk, no entiende de esas cosas, ¿no? Lo que entiende es su realidad, la realidad que hoy está viviendo Bolivia, gracias precisamente al presidente Evo Morales, Álvaro García Linera, y gracias a la política que está impartiendo nuestro gobierno. Bien, gracias. Dijo el presidente Borda, lo que entiende el país es cómo los asesinaron, recordando lo que ha pasado en años pasados. Antes de 2005 estaba privatizada nuestra salud. Tienes 1 minuto 30, Marianela. Bueno, hay gente como Iván aquí, como ejemplo, que tiene ese síndrome de niño, será por conveniencia o no, sin ofender a nuestros niños, son muy inteligentes, ¿no? Ellos, pero en definitiva, o tiene Alzheimer y se ha quedado en esa época, sí, cuando el país estaba destruida, súper destruida. Nuestros recursos pertenecían a otras personas. Jalaban la mano al Banco Mundial, al FMI, pero los recursos nunca llegaban. Nuestra extrema pobreza no bajaba como ahora. No teníamos más inversión ni industrialización, a diferencia de ahora. No se tenía, entre otras cosas, controlado. Por ejemplo, andan hablando de que el país anda endeudado. No, se tiene, sí, controlado. Cuánto es nuestro PIB y cuánto es nuestra deuda. Y como admiran mucho a Estados Unidos, les podemos demostrar cuál es nuestro nivel a diferencia de Estados Unidos, del país que admiran, entre otros detalles de resultados de gestión soberana que le ha devuelto la dignidad al pueblo
que le ha profundizado la democracia a todo el pueblo boliviano, porque hoy ya no es un mero Estado de Derecho nada más, sino que es un Estado social. Por eso no comprenden la participación y articulación y la gestión directa que parece, dicen aquí, es campaña con la población, ese encuentro diario, es por ese nuevo tipo de Estado que se tiene, y ese es el resultado que le da una base de partida en las encuestas al MAS, ¿no? Resalto, se tiene controlado ahora cuánto es nuestro PIB y cuánto nuestra deuda. 1 minuto 30, Marcelo. A ver, así rapidito, por ahí Iron Man quiere que Thanos siga gobernando. Ese es el gran problema de las oposiciones en Bolivia. No todas quieren que Evo Morales se vaya. Así de sencillo y claro. Sí, el MAS tiene la ventaja que tiene el MAS en relación a las oposiciones políticas es de que tiene un proyecto político clarísimo. Y ese proyecto político es la repostulación y la continuidad en el poder político. Siempre lo van a tener, no hay plan B para ello, ¿verdad? Lo que pasa con las oposiciones, Iván, es de que nunca se han puesto de acuerdo para ponerse de acuerdo y decir Evo fuera. Si lo hubiesen hecho, hubiese sido muy fácil plantear una estrategia electoral, pero además en algo que me parece fundamental, con condiciones increíblemente favorables. El 21 de febrero, a mi criterio, sigue siendo la causa por la cual el MAS no puede subir ese 39%. Es una herida que está ahí todavía latente y sangrante en muchos electores en Bolivia. La sensación térmica tan buena que se tiene sobre la economía también se tiene en la misma dimensión en relación a la justicia y la corrupción. Las oposiciones no han sabido articular ello en esas condiciones inmejorables y yo no creo que todas las oposiciones quieran que Evo Morales se vaya. Gracias, Marcelo. A ver, recordamos, no toda la oposición o las oposiciones, como dices, quieren que el MAS se vaya. Las oposiciones nunca se han puesto de acuerdo para que se vaya Evo. Tienes 1 minuto 30, Abraham. Hay que tomar en cuenta, y eso es importante para la población y sobre todo para la juventud. Yo en mi calidad de docente me preocupo mucho por cómo está pensando y debe pensar la juventud. Es que actores, ¿no es cierto?, que son contra Evo, son militantes de una corriente que se llama la corriente de la mentira, ¿no? Es una corriente mundial además, ¿no? Estados Unidos ha mentido que había no sé qué bombas y no sé qué cosas en Irak, y ha invadido con ese pretexto, ha hecho lo mismo con los otros países, y es una corriente que se ha utilizado también el 21F con corriente de la mentira. Y el otro asunto, ¿no es cierto?, por eso es que es importante analizar los programas para ver cuáles son las intenciones que tienen los candidatos o los grupos que van a ir a las elecciones. Y el otro asunto es la mala interpretación de los datos, ¿no? De los datos hay una mala interpretación y simplemente se refieren a cifras absolutas y no cifras que proporciona la economía, la deuda externa, por ejemplo. En términos de la deuda, nosotros somos el segundo país que tiene la deuda más baja en relación a nuestro producto, ¿no? Hay países como Uruguay que tiene, por ejemplo, nosotros tenemos el 24% sobre nuestro producto de deuda. El Uruguay tiene 74.1% y no es un país subdesarrollado, no es un país, ¿no es cierto?, que está en crisis, más bien es un país que tiene un equilibrio en la economía. La India tiene 70% de deuda en relación a su Producto Interno Bruto, y la India es una potencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso de la deuda, si nos quedamos en estos análisis así, que son más bien ingenuos o intencionalmente capciosos, puede ser, ¿no es cierto?, que, bueno, estemos desorientando a la población. Resalto lo que dice Abraham, actores contra Evo son militantes de la corriente de la mentira. Vamos a Santa Cruz con Eric Landívar, tienes 1 minuto 30. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo ahí en La Paz es básicamente el reflejo de lo que la población ya no quiere. Fíjese esas acusaciones entre el actual gobierno y el viejo gobierno de cuál era más corrupto, cuál es más corrupto, quién es menos transparente. Hay acusaciones de ambos lados y obviamente nosotros somos de la idea de que tanto el actual gobierno como ese viejo gobierno que también quiere volver, no son gobiernos transparentes y no fueron gobiernos transparentes. Y por eso nosotros representamos una nueva opción política, una opción de verdad transparente. Óscar Ortiz es una persona que tiene las manos limpias y las cuentas claras. 13 años ha venido haciendo oposición, han podido investigarlo, han podido buscarle sus cuentas, cualquier cosa para tratar de atacarlo y no han encontrado nada. Y justamente a eso también se debe el crecimiento que demuestra
en las encuestas, no solo en esta encuesta que hoy nos muestran esta noche, sino en las otras encuestas también que hemos venido analizando y que juntas muestran esa tendencia de crecimiento. Y eso es debido justamente a que hay personas que no se sienten representadas y obviamente no quieren que este gobierno continúe, quieren que Evo Morales deje el poder, así como se manifestaron el 21F, pero tampoco ven esa representación o esa renovación en lo que es el señor Mesa, porque lo ven también como esa persona que viene del pasado, que tiene muchas cosas para explicar y que no las hace. Eso es lo peor de todo, que ha venido cometiendo errores tras errores y cada vez se van conociendo más casos de falta de transparencia. Óscar Ortiz, todo lo contrario, muestra transparencia y muestra honestidad. Gracias, gracias. Al volver vamos a estar mostrándoles ya la votación a nivel departamental. ¿Dónde, en qué departamentos ha ganado el MAS y en qué departamentos ha ganado Comunidad Ciudadana? Pero antes de irnos a la pausa, por favor, señor director, una vez más, el cuadro general de la votación nacional de esta nuestra primera encuesta en intención de voto. Por favor, encuesta de intención de voto en nuestro país. Y ustedes lo están viendo y ya retornamos. Permítanos ahora pintar de colores al país con el siguiente mapa para ver justamente la intención de voto a nivel nacional. Este es nuestro mapa, el mapa de Bolivia, y ustedes están viendo claramente en 6 departamentos ganaría el MAS según esta intención de voto. Estamos hablando de Pando, Beni, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Y Comunidad Ciudadana ganaría en Tarija, Chuquisaca y Potosí. Ustedes lo están viendo, esta sería según la intención de voto que hemos capturado en esta primera encuesta nacional que hemos realizado en Bolivisión, en el área urbana y rural. A ver, Eric, contigo primero, por favor, tenemos 1 minuto 30. Bueno, nosotros tenemos claro de que esta encuesta hay que analizarla de manera conjunta con las otras encuestas, como ya se ha dicho de manera muy reiterada. Al final cada encuesta es una fotografía que muestra un momento determinado. Lo importante y lo útil de las encuestas es poder analizarla de manera conjunta y poder analizar sobre todas las tendencias. Y las tendencias son claras y lo muestran todas las encuestas, incluyendo la actual. Hay un candidato que se ha estancado, que no logra superar el 40%, que básicamente se ha mantenido estático. Hay otro candidato que se ha desplomado, que empezó muy bien en las encuestas, pero que hoy en día ha bajado bastante y ese desplome es una tendencia también. El señor Mesa tiene solamente un camino y ese es caer cada vez más. Y la otra tendencia es la del señor Óscar Ortiz, que se ha presentado como una nueva alternativa, como una nueva opción. Y hemos visto en todas las encuestas, no hay una sola encuesta que muestre que Óscar Ortiz no ha crecido bastante. Venimos desde muy atrás, muy abajo, eso es cierto y la ciudadanía lo conoce, pero hemos crecido bastante. Y ese crecimiento es también ya una tendencia. Vamos a seguir creciendo. Óscar Ortiz va a seguir creciendo y aumentando en la preferencia electoral. Bolivia dice no también con la campaña que estamos realizando en todos los departamentos. Sabemos que vamos a llegar a la ciudadanía porque también tenemos esa ventaja frente a otros candidatos. Esos otros candidatos que básicamente no se acercan a la población, que viven detrás de una pantalla, detrás del Twitter, de las redes sociales. Gracias, Eric. Muchas gracias. Lo importante y útil es analizar las tendencias en torno a estas encuestas. Tenemos un candidato estancado que no supera el 40%, otro que se ha desplomado y tiende a caer más, refiriéndose a Carlos Mesa, y otra alternativa es Ortiz, que ha crecido bastante. Abraham, tenemos 1 minuto 30. A ver, el mapa que has mostrado, claramente se ve que el resultado, ¿no es cierto?, de lo que se hizo en estos 13 años. Pero hay que analizar, yo creo, ¿no es cierto?, el por qué, por ejemplo, Potosí está, ¿no? No está en el área sur. Yo entiendo que en Potosí se está haciendo una fuerte campaña en la mentira con el asunto, por ejemplo, del litio, ¿no? Y entiendo que hay personas que incluso son o han sido funcionarios de empresas chilenas
¿no? Y bueno, no somos tontos, ¿no? Evidentemente que a Chile le interesa ese recurso natural. Por lo tanto, va a entrometerse, ¿no es cierto?, a partir de sus operarios ahí para confundir al pueblo potosino. Yo creo que ahí tendría que trabajar, ¿no es cierto?, con la verdad, no con la mentira, ¿no? Porque ese recurso que tiene que ver con el salar, con el litio, es un potencial tremendo, ¿no es cierto?, para el futuro económico y obviamente social de lo que es la futura Bolivia. Muy bien, gracias, Abraham. Hay que analizar el por qué Potosí no está en el área azul. Porque el área de la mentira está haciendo una fuerte campaña en Potosí con el tema del litio. Lo acaba de señalar. Marcelo, 1 minuto 30. Llama la atención la vulneración de espacios no tradicionales en esta encuesta. Por ejemplo, la ventaja abrumadora que el MAS tiene en el Beni, ¿no? Es prácticamente consolidándolo como un bastión electoral muy, muy grande, muy fuerte. Pero a demérito de ello, por supuesto, el decrecimiento que tiene en Potosí y en Chuquisaca. En Tarija las cosas indudablemente siempre han sido negativas para el movimiento al socialismo. En los resultados generales de las elecciones ha sido una tendencia última. Tampoco la diferencia es muy estridente, ¿no? Esto nos permite ya pensar un poco cómo se pueda pintar la Asamblea Legislativa Plurinacional a un pantallazo la Cámara de Senadores. Vamos a tener, me parece, una redistribución mucho más ajustada. Yo no creo que el MAS pierda la mayoría, no va a perder la mayoría, pero indudablemente las cuestiones se van a ajustar, solamente con ver que en Potosí podrían haber 2 senadores por cada partido, en Chuquisaca 2 senadores por cada partido. Los resultados de La Paz te establecen que podría el MAS perder un senador, ¿no? Podría ser 3-1, en Oruro se mantendría esto, pero en el Beni habrá que ver, ¿no? El MAS podría estar cerca del 3-1. En Santa Cruz también es la gran incógnita, es muy probable que sea uno de los departamentos donde existan 3 fuerzas de representación senatorial. Muy bien, gracias, Marcelo. Llama la atención la ventaja abrumadora que tiene el MAS en el Beni y también el decrecimiento que se da en Potosí y Chuquisaca. Y recuerda que Tarija siempre ha sido negativa para el MAS. 1 minuto 30, Marianela. Analizando factores, el desafío clave para que ese piso que tiene el movimiento al socialismo en porcentaje de apoyo en esta encuesta suba, tiene mucho que ver con los candidatos que están en carrera a Senado, a diputados. Misión sumar. Misión ampliar ese piso de voto. No se lo carguen todo al presidente Evo Morales. Hay mucho trabajo que hacer en ese sentido y en ello pues tienen que estar listos para este discurso de victimización, para ese discurso de acusaciones falsas, para ese discurso que no da certeza, que recurre al miedo, a la amenaza, al amedrentamiento de siempre, como el tema del fraude. Vale decir, estar en pie de alerta, y no solamente para los que están de candidatos, sino también para la población boliviana. A diferencia de esa otra Bolivia donde no teníamos acceso a medios de comunicación, donde la información nos llegaba tarde, pues hoy tenemos información. La obligación es: cada cosa que van acusando los opositores hay que verificarlo con datos. Si nos dicen hay más corrupción, no es que estamos en competencia de hacer corrupción, es que la verdad tiene que estar por delante y decir quiénes han quemado los documentos para no ser investigados de los gastos reservados, cuánto de dinero recibían, para qué. Eso se llama actitud consecuente, lo que no se encuentra. Gracias, Marianela. El desafío claro que tienen MAS es que ese piso de votación suba y para eso hay mucho trabajo que hacer. Presidente Borda, 1 minuto 30. Entiendo que la encuesta se realizó en el mes de agosto, es decir, el 20-21 aproximadamente se han presentado los candidatos uninominales, plurinominales, senadores, y se interpreta sin dialéctica y jurídicamente que esta encuesta y los 39.1% que ha obtenido actualmente, provisionalmente, a priori, el presidente Evo Morales y Álvaro García, es un voto Evo-Álvaro García. Falta todavía aún el trabajo de los candidatos a diputados uninominales, plurinominales, que seguramente ampliarán esa brecha. En el caso de Potosí, como potosino, ¿no? Quiero recordar que aproximadamente de los más de 822.517 habitantes que existen en Potosí,
aproximadamente el 60% es uno de los pocos departamentos, Potosí y Pando, básicamente, que tiene la mayor concentración de gente en el área rural, ¿no? Son 300.000 más o menos que están en la ciudad y alrededor de 500.000 están en el área rural. Entonces, estoy absolutamente seguro que el voto consciente del área rural definitivamente va a remolcar los resultados que en este momento se están estableciendo de manera a priori en la encuesta, pese a que efectivamente existen grandes operadores de comunidad ciudadana, el señor Pumari, que se ha reunido con un mes, o el señor agente de Chile, el señor Zuleta, que está vino a hacer discursos. Gracias, presidente. A ver, 39,1% que ha obtenido en esta intención de voto. El MAS es el resultado de apoyo a Evo y Álvaro. Ahora falta el señalar el trabajo que tienen que hacer los candidatos uninominales y plurinominales. José Luis, tienes 1 minuto 30. Gracias. A ver, primero una precisión técnica. No se puede hablar de una tendencia cuando tienes únicamente una encuesta. Eso no es posible. Lo que tienes es una fotografía, pero con una sola encuesta no sabes hacia dónde se mueve esto. Porque si no, pues imagínense, podríamos hacer comparaciones de todo tipo, simplemente pensando que en la última elección nacional el Movimiento al Socialismo ganó con 61.36%. Imagínate, está hoy en 39%. Ese es el escenario real, un dato real. La última elección nacional, 61.36 y hoy está, según esta encuesta, con márgenes de error incluidos, apenas en el 39. Por una razón, porque es un proyecto que ya el pueblo lo siente absolutamente agotado. Es un proyecto que el pueblo sabe no tiene más para dar, ¿no? Por tanta mentira, creo que ahí, como dice Abraham, efectivamente el Movimiento al Socialismo se ha suscrito a esta corriente que señalas de la mentira, porque su estrategia hoy no es otra cosa que mentir, 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 mentir y mentir. No tiene ninguna propuesta para el movimiento para el pueblo boliviano. El movimiento al socialismo está con la agresión, la diatriba, etcétera, la violencia verbal y también física. Seguramente debe ser esa la estrategia, la corriente de la mentira. Y para finalizar, bueno, pues, por supuesto que hay distintas oposiciones que no quieren que se vaya Evo, que quieren viabilizar, y son los mismos que defienden los intereses. Gracias, José Luis. A ver, una precisión técnica la hace él, señalando de que no se puede hablar cuando se tiene una sola encuesta. Ahora, el MAS también se ha suscrito a la mentira, con agresión y diatriba. 1 minuto 30. No, pero claro, pues después de escuchar a estos tanos que tengo al frente, son llenos de mentiras. ¿Cómo vas a decir semejante cosa que nunca había antes una escuela? ¿Y qué es el Germán Buch? ¿Quién ha hecho el hospital obrero? ¿Quién ha hecho el hospital de clínicas? ¿Quién ha hecho la carretera La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Yacuiba, Santa Cruz, Puerto Suárez, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija? No, discúlpame. Esas mentiritas son. Y luego lo que habla de la deuda, que no tenemos que estirar la mano. ¿De quién se están recibiendo? No están recibiendo del BID. $100 millones para gastos de empleo. Sí, señores, y de la China, que es pues gratis, te dan el préstamo. Estos señores nos quieren vender. Este es el Thanos que nos va a terminar rifando el país. Y eso es lo que muestra. Pero a pesar de todo eso, fíjate, 62 millones de bolivianos se han tirado en este primer cuatrimestre en publicidad. Claro, cuando ves ese mapa, algo les está rindiendo. Pero con tanta plata que derrochan, deberían estar ustedes ya en 49, 50, y la gente no les está creyendo. Luego hablan de transparencia. ¿Sabes qué, Marianela? Los gastos reservados, comparado con el Evo Cumple y la corrupción que hay en tu gobierno, son piojo tuerto. ¿Sabes qué? Son migajas comparado con lo que ustedes se gastan en el Evo Cumple. ¿Sabes qué, Iván? Yo te voy a decir, le has dicho me lo de los hospitales aquí al Víctor. Me aguantó. Yo te voy a decir en cuántas comunidades había posta o no había posta. Me da mi tiempito. ¿Quién tenía acceso a salud efectivamente, a educación igual? No, si para mentir eres experto y luego victimizarte. Ese es el estilo de discurso de la derecha conservadora. Uy, así que para manipular palabras son expertos. Pero bueno, tengo que entender el tiempo en que te has anclado, ¿no? Termina, tienes 10 segundos más. Sí, no, simplemente decía que este es el peligro que tenemos. Con tanta mentira nos dicen de la mentira. No, pero ustedes nos están vendiendo un país a su lado que solo lo ven ustedes y no lo ve el país. Este es el peligro. Pero después en mi segunda intervención, no quiero tanto ya hablar
del gobierno, porque lo he hecho en mis dos intervenciones, sino quiero ver qué está pasando en este lado, que creo que ese es también el problema. A mí el problema ya no es el gobierno, es el problema qué está pasando en este lado. Ahora vamos a analizar otros cuadros, por favor, señor director. ¿Cómo ha sido esta intención de voto por departamentos, por ejemplo, donde se va a ver también, datos interesantes, por favor? Ahí estamos viendo las elecciones de 2019. A ver, en esta encuesta de intención de voto. En cifras, en La Paz van a votar 1.898.950 personas. En Santa Cruz, 1.853.692 personas. En Cochabamba, 1.320.837 personas. Tenemos un total en el eje central de 5.073.479 personas. Estamos haciendo un total en porcentaje del 73,16% en el área troncal, ¿es cierto? En el eje troncal. Ahí están viendo, 27,35% para La Paz, 26% para Santa Cruz, 19,4% para Cochabamba. Vamos a una pausa, por favor, enseguida seguiremos desmenuzando, analizando, debatiendo nuestras encuestas, nuestra primera encuesta de intención de voto. Quiero pedirle, señor director, que veamos los cuadros comparativos de elecciones anteriores, por favor, y nos remontamos a esta. Cuadro comparativo de los tres primeros, 2005, 2009 y 2014. Estamos viendo 2005 primero, el MAS con el 53,72%. En segundo lugar estaba Tuto Quiroga con el 28,59%. ¿Qué pasó el 2009? Evo Morales gana la elección con el 64,22%. Manfred queda con el 26,46% de la segunda posición. El año 2014, Evo gana con el 61%. Samuel Doria Medina se queda con el 24,52%. A ver, nos encantaría escucharles sus consideraciones con relación a lo que ha pasado en años anteriores, lo que está pasando ahora con la intención de voto. Por favor, comienzas, Iván. A ver, lo que pasa es que Thanos está ahí y lo que ha pasado siempre en estas elecciones es que el primero o el segundo, entre ellos, le han hecho tremendo favor. Nunca se han podido poner de acuerdo, se están peleando y este es el gran problema de la oposición. Alguien lo dijo, el no tener un objetivo común, el no bajar sus ansias y mirar, y en vez de mirarse frente a frente, mirar a quién tienen que acabar. Entonces, si tú te das cuenta de ese cuadro histórico, siempre su gran problema de la oposición no ha sido a veces el gobierno, sino ha sido ella misma que no ha sabido mirarse. Y en esta elección, ¿qué es lo que tenemos? Una oposición que nacía con mucha fuerza, se ha detenido. En esta. Una oposición que parecía que debía unirse, se ha dividido. Y entonces hay un gobierno, y hay que reconocerlo, porque las encuestas están para eso, para enseñar. Hay un gobierno que se muestra fuerte, estable, yo no creo creciendo, pero fuerte. Y la distancia es considerable, ya sea de 10 u 8 puntos, es considerable. ¿Qué tiene que hacer la oposición? Yo decía ya al principio, dejar de salir de esta submodorra, mirar a quién tienen que enfrentar y hacer lo que está haciendo Macri en Argentina. Reconocer que están mal, pero empezar a hacer campaña. Señores, hagan campaña. ¿Saben qué? Dejen de pelearse ustedes y hagan campaña. Aquí hay un país por construir. Y eso es lo que no veo y eso es lo que a la gente no le está gustando. Es decir, a la gente no le está gustando. Yo lo he dicho aquí en tu programa la otra vez. Entre Evo y la nada, pues por supuesto que la gente va a preferir a Evo. Si estos señores no se muestran con las suficientes garras, con las suficientes ganas de ser poder y de ser gobierno, y se van temblando ante cualquier llamada de atención, señores, yo ya les he dicho, no se gana elecciones con memoriales. Vayan a hacer campañas. Y no se gana elecciones sacándole la jeringa a los problemas. Hay que dar la cara. Hay problemas que hay que decir, sí.
¿Cuál es el problema? Porque el gobierno no tiene moral. Pues, o sea, discúlpenme, nos vienen a decir los del gobierno, con eso acabo. Los del gobierno nos quieren mostrarnos los paladines de la democracia. ¿Cuál democracia? Controla todos los poderes. Los paladines de la limpieza, de la transparencia. ¿Cuál transparencia? Donde pones el dedo salta la pulpa. Pero bueno, si al frente tienes unos timoratos, al frente tienes unos tipos que en vez de hacer campaña, vender su charque, tiemblan, por supuesto que nos va a ir mal. A ver, quiero saber si en Santa Cruz Eric está de acuerdo con lo que acaba de decir Iván. Bueno, creo que algo que es importante señalar es que nosotros hace muchos meses atrás tuvimos la lectura de que una alianza, un proyecto de unidad de la oposición podía incluso derrotar en primera vuelta al señor Evo Morales. Nosotros como demócratas en ese entonces, antes de constituir la alianza Bolivia Dice No, hicimos los esfuerzos para acercarnos a todos los líderes de oposición. No hubo un solo líder de oposición en el país con el cual no nos hayamos reunido, sentado y logrado o tratar de lograr algún acercamiento. En el caso específico del señor Mesa, básicamente lo que nos encontramos fue soberbia, lo que nos encontramos fue actitudes autoritarias, de desprecio a otros proyectos políticos, y básicamente ellos tenían la lectura conjuntamente con su equipo de asesores de que ellos solos podían derrotar en primera vuelta al señor Evo Morales. Y hoy vemos los resultados de esa mala lectura de ese equipo que acompaña al señor Mesa. Su candidatura, que en ese momento ellos la veían bastante sólida, se ha desplomado y tenemos hoy en día lo que las encuestas reflejan. Nosotros, como Bolivia Dice No, fuimos los últimos en presentar nuestra candidatura justamente porque esperamos hasta el último momento para tratar de construir el proyecto de unidad. Y luego ya en torno a la candidatura del señor Óscar Ortiz hemos suscrito más de 50 alianzas con plataformas, organizaciones y agrupaciones de todo el país. Somos la organización que representa una verdadera unidad, la unidad posible que hemos podido construir hasta este momento frente al desprecio, frente al rechazo a los pedidos de unidad que han tenido otros candidatos, reitero, por soberbia, por esa actitud de menospreciar a otros actores políticos. Quiero señalar algo. A mí la verdad que sí me agrada el ejemplo que está utilizando Iván de las figuras de Thanos, de Iron Man y de Hulk, porque creo que sí refleja y tiene algo de razón en esto que estoy diciendo. Porque si se recuerda, Iván, Hulk se escondió, tuvo miedo de enfrentar a Thanos. No sé si se recuerda en esas películas que él está tratando de ejemplificar. Hulk se escondió y tuvo miedo. En cambio, Iron Man fue la persona que derrotó a Thanos. Entonces, por eso yo quiero tomar ese ejemplo que, reitero, a mí sí me parece que por lo menos para tratar de llegar a las personas más jóvenes puede ejemplificar. Así también el señor Mesa estuvo escondido 13 años para no enfrentar al movimiento al socialismo. Estuvo cómodamente los 13 años conviviendo con el masismo. En cambio, el señor Ortiz, Bolivia Dice No, quienes integramos esta alianza, hemos estado haciendo una verdadera oposición los 13 años. Nunca nos hemos escondido, siempre hemos estado de frente, y así como Iron Man derrotó a Thanos, nosotros también vamos a derrotar a ese mal que está haciendo daño a nuestro país y a toda la población. Gracias, Eric. Presidente Borda. Yo creo que el problema es de mentalidad de la oposición. Ellos siempre han concebido que la política en Bolivia es una especie de arte de disfrazar intereses particulares a intereses generales. No les interesa el pueblo, no les interesa el programa, lo que les interesa es cómo va a captar el poder a toda costa, ¿no? Y lo hemos visto pues en las prácticas antes del 2005, acuerdos políticos, costeándose el poder. Eso es lo que les interesa. No les interesa Bolivia, les interesa gobernar definitivamente, sino gobernar en favor de sus intereses de determinados grupos, ¿no? ¿Qué demuestra las encuestas y los datos? Que lamentablemente esta oposición es enclenque, débil, no supera inclusive el porcentaje de las anteriores votaciones, ¿no? Que podrían estar frente inclusive a grandes falacias, el 21F, las mentiras que dicen, ¿no?, que Bolivia está endeudada hasta el cuello, etcétera, ¿no? Grandes falacias, grandes mentiras, cuando definitivamente el boliviano siente el que está gozando una estabilidad política, una estabilidad social hoy día en Bolivia. Entonces, de la misma manera, lo digo de manera pública, de manera franca, advierto al pueblo boliviano
hay financiamiento norteamericano para la campaña y advierto que seguramente en el transcurso de estas semanas se está gestando nuevamente una mentira, una falacia, como lo han hecho en el 21F, ¿no?, del tema de Gabriela Zapata. Se está gestando ya, se está empezando para definitivamente defenestrar la candidatura del presidente Evo Morales. Entonces hay que estar preparados, las y los bolivianos, definitivamente, sobre estas circunstancias. Existe financiamiento norteamericano, existe financiamiento económico para afrontar esta campaña e independientemente de ello, repito, se está intentando gestar otra gran mentira para defenestrar la candidatura del presidente Evo Morales. Gracias, José Luis. Bueno, a ver, ¿por qué va a ganar la oposición unida? ¿Por qué va a ganar Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana esta elección? Y además con una bancada importante. Eso hay que darle la certeza al pueblo boliviano de que la victoria de octubre va a permitir recuperar la democracia, va a permitir renovar el control del Estado, justamente para que no ocurra lo que estamos viendo. Primero, engaño tras engaño tras engaño al pueblo, desprecio al pueblo, porque la primera gran duda que tiene el pueblo en realidad es si el movimiento al socialismo va a respetar esta vez los resultados del 20 de octubre. ¿Será que los respetan? Yo aprovecho para hacerles la pregunta aquí a los representantes del movimiento al socialismo. ¿Van a respetar esta vez la voluntad del pueblo boliviano que se expresa en las urnas o nuevamente nos van a salir con un juego de palabras y malabarismos leguleyescos para desconocer la voluntad popular? Porque queda claro que aquí se quieren quedar los que están en el poder, porque ni siquiera hablo de los masistas, sino los que están disfrutando de los privilegios del poder, quieren quedarse a toda costa, ¿no? Aliados de lo más rancio de la derecha, además, aliados del gonismo, aliados de los representantes de los olleros, de los que quieren desforestar, de ellos, de los banqueros, etcétera. Esos son sus nuevos aliados, los grandes mineros, esos son sus aliados ideológicos de un tiempo a esta parte. Y no se quieren ir. Y por eso, además, no tienen tiempo para atender los verdaderos problemas de la gente, que son seguridad ciudadana, que es salud, que es corrupción, que es penetración del narcotráfico a las instituciones del orden. No quieren atender los problemas de la gente, lo único que quieren es quedarse en el poder. Por eso tenemos ministros, como el ministro de Comunicación, por ejemplo, ¿no?, que se dedica a hacer campaña y cobra su sueldo cada mes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Por eso tenemos fiscales que lo que hacen es terrorismo judicial, persiguiendo a los aliados principales de don Carlos Mesa, persiguiendo judicialmente a Carlos Mesa y, por supuesto, utilizando la justicia para tratar de doblegar a los contrarios políticos. Por eso tenemos un Tribunal Supremo Electoral que ya raya con lo ridículo, ya es un tribunal poco serio, que nos dice un día las primarias son vinculantes, al otro día no, tiene que cambiar, ya no son tan vinculantes, pueden renunciar, no, cuando les dicen no, dejen que renuncien. Entonces, estamos en un proceso de destrucción del aparato estatal, destrucción del Estado de Derecho. Aquí no hay Estado, aquí no hay gobierno serio, lo que hay es una cúpula política que se aferra con uñas y dientes, despreciando la voluntad popular, despreciando las necesidades de la gente, y la gente ya siente que eso es demasiado, que ya basta. Es cierto, Miriam, se han hecho cosas interesantes, hay logros y no hay que negarlo. Hay cosas positivas también que ha hecho el movimiento socialismo, pero las negativas hoy por hoy pesan muchísimo más y la gente sabe que ya es demasiado y que es necesario dar un viraje, dar un cambio para tener un gobierno serio y eficiente que resuelva los problemas de la gente. Gracias, gracias. Antes de ir con ustedes, por favor, voy a mostrarles un siguiente dato que es importante también, es sobre la intención de voto en torno a qué opina la población, si es que habría una segunda vuelta. Podemos verlo claramente. El 50,7% dijo que sí habrá una segunda vuelta, el 35,9% dice no y el 13,4% no sabe o no responde. Vaya analizando aquello ustedes también, por favor. Volvemos enseguida después de la pausa.
Vamos a continuar escuchando el criterio de nuestros invitados, nuestros panelistas con relación a estos datos que le estamos mostrando sobre esta encuesta de intención de voto de todo el país. Abraham, te toca. Yo recuerdo que el compañero Arias insistió desde un principio que se una a la derecha, ¿no? Ese ha sido un buen asesor de esa derecha unida, seguramente. Pero, ¿por qué no se une esa oposición, ¿no? Y básicamente, si uno lee los programas de oposición, tienen muchas coincidencias. Y en términos ideológicos también, ¿no es cierto?, tienen coincidencias. El asunto de retornar, ¿no es cierto?, a lo que hizo Macri, retornar a un modelo que un modelo luego pues es catastrófico retornar. Eso le está ocurriendo a Ecuador, le está ocurriendo a la Argentina, le está ocurriendo al Brasil, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué no se une entonces si tiene esas coincidencias? Porque el estilo de hacer política de la oposición es el mismo de antes, retornos, ¿no? De antes, seguramente no se han puesto de acuerdo en la división de los cargos, ¿no? Entonces, seguramente, si yo soy presidente me uno, el otro debe ser lo mismo, si yo soy presidente me uno, pero no me uno si no soy presidente. Entonces seguramente se han peleado ahí, ¿no? Y obviamente ahora ni siquiera, no sé, se siguen peleando además entre el segundo y el tercero. Y lo que sucede es con los resultados de esta encuesta y de las tendencias además que han mostrado, es que el pueblo boliviano, el votante, reconoce perfectamente que los resultados, el dato, ¿no es cierto?, que hubo crecimiento económico y ese crecimiento económico fue sostenible, que hay estabilidad de los precios, eso es una realidad también, ¿no? Hay abastecimiento en los mercados, eso que alguien que estaba diciendo por ahí, el programa Evo cumple, tiene que ver mucho con programas de riego. Eso significa en términos de resultado productos en los mercados, disminución de las importaciones que se hace de bienes alimenticios, el caso de la papa, por ejemplo, ¿no es cierto? Importamos papa, pero mucho menos de lo que importábamos antes, que es de los países vecinos, fundamentalmente el Perú. Por lo tanto, y la deuda, ¿no es cierto? Aquí me han pasado un gráfico que no sé si sea visible para la cámara. La deuda, ¿no es cierto? El crecimiento del producto ha sido 4 veces más desde el punto de partida, y la deuda, ¿no es cierto?, está por debajo, hay una brecha mucho más ancha. Pero el problema no es si ha crecido la deuda, sino en qué se ha utilizado la deuda. La mentira nos dice se ha despilfarrado y no demuestran cómo se ha despilfarrado. Si hacer caminos, si hacer riego, si hacer infraestructura que necesita educación, es despilfarrar. No sé qué es eso, ¿no es cierto?, despilfarrando, se han mostrado los kilómetros que se han hecho y los que todavía quedan por hacer. Por lo tanto, en eso se utiliza la deuda externa, y esto es fundamental en un cambio de la estructura económica, que debemos ir tanto por la sustitución de las importaciones como por la sustitución de las exportaciones. Esto significa cambiar de un modelo primario exportador, se está en ese camino, a un modelo secundario exportador, ¿no es cierto?, que ha sido la propuesta que los latinoamericanos tuvieron frente al fracaso que tuvimos a nivel de región al modelo sustitución de importaciones. Hay que hacer la sustitución de las exportaciones, hay que ponerle valor agregado a los recursos naturales. Eso es lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál despilfarro? Ahí está Bulo Bulo, ahí está, ¿no es cierto?, lo que se ha hecho bueno, hubiese traído fotitos para mostrar, pero los invito a que vayan a sacar fotos y van a ver que de lo que era hace 15 años, hace 13 años, ya está la infraestructura, ¿no es cierto?, en algunos casos funcionando, ¿no? Por lo tanto, esa es la realidad, y la oposición no quiere reconocer, y por eso es que acude a la mentira, ¿no? Marcelo. Pues rapidito, unidad de estrategia, así de sencillo. No hay más que decir en el intento masoquista de darse latigazos por parte de las oposiciones políticas. Vuelvo a recalcar esto de manera constante. No todas las oposiciones tienen el mismo objetivo de que Evo se vaya, y ahí está sencillo. Tienen intereses regionales, tienen intereses empresariales, tienen intereses incluso de visión de proyecto político al futuro, la posibilidad de armar bancadas propias que permitan negociar espacios mucho más importantes después, etcétera, 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 ¿no? Ahí de sencillo. Échenle la culpa a Ortiz, que es la representación y el producto suntuario de Santa Cruz, y que creo que es la apuesta del empresariado cruceño
para que Evo no se vaya, o si quieren entenderlo al revés, para que Mesa no sea presidente, ¿no? O échenle la culpa a Mesa, ¿verdad? Que de manera autoritaria, de manera absolutamente individualista, planteó su candidatura, desechando absolutamente todo lo demás, diciendo que no sirve, y ahora le están pasando la factura, ¿no? Ah, con que no sirve, pues jugate tú solito y nosotros también vamos a ir a jugar por nuestros lados. Y ahí se nota el elemento aglutinador de este último tiempo, todos contra Mesa, ojo, ¿no? Y se han olvidado de discutir de Thanos. Segundo elemento, estrategia. A ver, cuando ya te acercas a los procesos electorales, la parte final, tienes que mandar un mensaje nítido. No puedes mandar emisiones disonantes, ¿no? Tienes que concentrarte en algo. El MAS, y se los ha dicho hasta hace muchísimos meses, va a concentrarse en el crecimiento y la estabilidad económica. Esa va a ser su bandera. Así de sencillo. ¿Te acuerdas, Miriam? Hace tiempo cuando nos entrevistaste, yo te dije, esa va a ser la bandera, ¿no? Y el MAS va a mostrarnos los datos y va a entrar. Y lo que a mí me sorprende es que las oposiciones han entrado al jueguito en este último tiempo de entrar a discutirle algo que la sensación térmica de la población es absolutamente nítida. ¿Quién te va a discutir que la sensación térmica de la economía es mala? Nadie. La oposición no ha tenido la capacidad de mostrar los otros datos. Los otros datos que son falencias y son deudas de la gestión pública del movimiento socialismo. A ver, ¿cuánto te dura un juicio? A ver, anda a ver cuál es el calvario que tienes en la justicia. A ver, hazte atender o que tu familiar se atienda en un servicio de salud pública del Estado. ¿Cuánto demoras en eso? ¿Cuál es el porcentaje de gobiernos que están mucho tiempo en ejercicio y cuál es su relación con el tema de corrupción? Nadie ha entrado a esa discusión. Ustedes no han visibilizado esos otros elementos, los otros números, lo que Iván decías, las otras cifras que no te las emite los azules. Y ese es el gran problema. Me temo que es un poco tarde ya para ello. No solamente por el tema de unidad, sino por el tema de estrategia. Pero a ver, veremos. Yo diría que más que en el MAS, perdónenme la tautología, la pelota está ahora en la cancha de las oposiciones políticas. Estoy plenamente convencido de ello. Muy bien, Marianela. Bueno, para la oposición conservadora, Evo, el indio, es su problema. No tienen visión de país, no tienen una propuesta, no quieren a Bolivia, porque esta misma gente es la que ha despreciado a la Bolivia diversa. Han discriminado. En vez de que la república sea administración, gestión de la cosa pública, ha sido para restar a las mayorías. Y a propósito de mayorías, para quienes aquí hablan de que no hay democracia, les diremos y los invito a nuestra gente joven. Revisen ahorita, googleenlo, decimos, ¿no? La etimología de la palabra democracia. Demos es pueblo. Gracias, gobierno o poder. Muy bien, entonces hay un gobierno del pueblo. ¿Y por qué? Porque ganó con más del 60% y varias veces con una participación de más del 90% del padrón electoral, a diferencia de estas otras épocas, donde el 60 a 70% del padrón electoral participaba, pero de un padrón electoral que no contaba ni siquiera con carnet de identidad. Nos dicen, no, pues no han hecho nada. No, hoy la gente ejerce su derecho a identidad, ejerce su derecho político también de emitir su voto, y ellos han alcanzado su máximo techo siempre histórico al 35%. Por eso yo reitero de que el ejercicio de la democracia en un gobierno del pueblo, que trabaja para el pueblo, que convive con el pueblo a diario, pues tiene estos niveles de participación, a diferencia de otrora. A diferencia de otrora, se reduce el nivel de pobreza, de extrema pobreza, a diferencia de otrora, que nos sacaban fotos de extrema pobreza y no nos traían dinero, pero nunca nos llegaba, nunca sabíamos qué se hacía. Con la deuda, esto es una evolución desde el 2000 hasta el 2019 de este año de la deuda externa. Fíjense aquí hasta el 2005, hasta antes de llegar a ser gobierno como movimiento al socialismo, la deuda y el PIB iban de la mano juntitos. En cambio ahora hay garantía. Como cuando decimos en la casa
nos prestaremos platita al vecino, pero a ver si tenemos para pagar, con qué vamos a pagar, cómo vamos a capitalizar, entonces tenemos. Y se redistribuye todo ese recurso. Termino con esto, querida Miriam. Su problema ha sido Evo. Es Evo, el indio, su problema de la oposición de la derecha. Por el otro lado, para la gente del pueblo, Evo es el factor de la unidad. Evo es el factor de la integración, de la estabilidad. Que todavía hay temas pendientes como la justicia, la salud, entre otras cosas. Pues esos que han visto como problema al Evo han sido los que han puesto resistencia, han puesto discursos de negación y de distracción en muchos casos a la misma gestión. Si no, revisaremos los tipos y los tiempos de movilización, por ejemplo, del sector salud, entre otras cosas. Gracias. Solamente decir a nuestra gente, revisar datos, cruzar información, ahí está la evidencia. Ahora vamos a ver otro cuadro de intención de voto, otros cuadros, sobre los 3 primeros por departamento, señor director, cuando usted guste, por favor. Ahí estamos viendo en Santa Cruz. El MAS consigue el 32,6%. Vemos a Óscar Ortiz con el 21,2%, Bolivia dice no, y Comunidad Ciudadana con el 13,8%. Esto en Santa Cruz. Cochabamba tenemos los siguientes datos. El MAS consigue el 47,9%. Comunidad Ciudadana el 28,6% y Bolivia dice no el 4,5%. Vamos viendo ya los cuadros de La Paz. Atención, el MAS consigue el 47,4%, Comunidad Ciudadana el 19,2% y Bolivia dice no. No, estamos hablando de Movimiento al Tercer Sistema, el 7,5% del Movimiento al Tercer Sistema. Estamos hablando de los datos también en Pando, por favor, rápidamente. 35,3% para el MAS. Comunidad Ciudadana con el 16,7%. Bolivia dice no, el 5,7%. Otro departamento en el Beni. Atención en el Beni. El MAS consigue el 41,3%. Comunidad, no, estamos viendo a Bolivia dice no con el 16,3% y sí, Comunidad Ciudadana con el 13,4%. Otro cuadro en Oruro, por favor, atención, el MAS consigue el 41,5%, Comunidad Ciudadana el 29,7% y Bolivia dice no con el 3,3%. Seguimos revisando, por favor, esta votación o intención de voto en Tarija. Ahí vemos a Comunidad Ciudadana con el 28,5%, el MAS 17,8% y Bolivia dice no con el 4%. Chuquisaca, atención, ahí vemos a Comunidad Ciudadana con el 39,5%, el MAS con el 33,7% y Bolivia dice no con el 2,4%. En Potosí, atención, la votación en Potosí, vemos a Comunidad Ciudadana con el 33,6%, el MAS con el 29,5% y Bolivia dice no con el 4,7%. Rápidamente una pausa y estaremos con las consideraciones finales ya al volver en nuestra última parte. Bueno, hemos tratado de desmenuzar lo más que se ha podido de nuestra primera encuesta sobre intención de voto. Les voy a pedir, por favor, sus consideraciones finales. Para ello nos van a dar tiempo. 1 minuto 30. Por favor, presidente Borges. Lo que más odia, entiendo yo, el pueblo boliviano es la mentira, los discursos hipócritas. Luego, con todo afecto al compañero Bedregal, cuestiona al ministro de Economía de que supuestamente recibe un sueldo por hacer campaña. De comunicación. Al ministro de Comunicación. Cuando Mesa, de acuerdo a la denuncia de Amalia Pando, ha recibido $100.000, ¿no?, por gastos reservados, cuando se le ha pagado más de $800.000 por supuestamente ser candidato para Gonzalo Sánchez Lozada. Nos cuestionas del bonismo cuando Mesa ha sido vicepresidente del BONI.
O sea, que ustedes son eso. No, él es el gonista, Mesa es el gonista, Mesa es el que ha avalado el impuestazo, por ejemplo, cuando era vicepresidente. Recuerdo, se han matado policías y soldaditos, ¿no? Ahí estaba de vicepresidente, el Mesa. ¿Quién ha aprobado ese decreto, etcétera? Sí, el Mesa. Entonces, no compartimos ese criterio, definitivamente. Creo que hay que ser sinceros en el análisis, en el debate, frente y de cara al pueblo boliviano. Ahora, evidentemente, creo que el 20 de octubre ha sido un momento histórico para Bolivia. Vamos a definir nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos, definitivamente. Gracias, presidente. Lo que más odia el pueblo boliviano es la mentira, los discursos hipócritas. Mesa avaló el impuestazo. José Luis, tienes 1 minuto 30. Bueno, a ver, no están todos contra Mesa, en eso sí discrepo con Marcelo. Los que están contra Mesa son el masismo, el gonismo, y apelo a esa sinceridad que dice Víctor. O sea, de una vez pues sáquense la capucha y digan nomás, sí, hace muchos años que estamos aliados con el MNR en el Beni, por ejemplo, tenemos cogobernancia en varias alcaldías, etcétera. Nuestros principales candidatos en Tarija son del ADN. O sea, sáquense la capucha, dejen de mentirle al pueblo. Y es el MAS, el gonismo, aliado a los logieros de Santa Cruz, y aquí hay que decirlo claramente, y son esos 3 actores que hoy por hoy, y los vemos en cada intervención en los medios, que nos muestran hacia dónde van. Primera realidad. La segunda, esta elección recién comienza. Cuidado, no se confundan ni se alegren demasiado, porque aquí la elección recién comienza y por eso esta es una fotografía y los resultados van a ser contundentes. Carlos Mesa va a derrotar a el prorroguista Evo Morales. Eso queda claro para el pueblo boliviano, porque el pueblo boliviano está harto, dice, ya es demasiado de que traten de ignorar a 2.6 millones de bolivianos que les hemos dicho no cambien la Constitución, no se queden por la fuerza. La gente está harta de la inseguridad, está harta de la corrupción, está harta del desgobierno, de la penetración del narcotráfico. Aquí el resultado va a ser contundente y en octubre vamos a tener un nuevo presidente electo. Tiempo, José Luis. No están todos contra Mesa, pero sí el masismo, el gonismo y los aliados a los logieros de Santa Cruz. Iván, 1 minuto 30. Terminando con mi ejemplo, el objetivo no es contra Evo, sino es contra todos estos alienígenas malvados que tienen, porque sabes que ni siquiera hay indígenas alrededor. Fíjate el entorno de Evo Morales. Y si no, sus candidatos, Careaga, Ramón de la Quintana, que se hace llamar, ¿de dónde pues viene? ¿No es? Tú lo conoces bien. Escuela de las Américas. Este Thanos es el que estos señores tienen que enfrentar. Y cuando yo digo que hagan campaña, ¿qué es lo que está esperando? Y por eso ya no quiero hablar tanto de esto, porque coincido con Marcelo. El problema está acá. Y estos señores tienen que empezar a sacar lo mejor de sí. Si no, les va a ir como la mona. Carácter. Decisión. Don de mando. Narrativa de futuro. Calle, ajayu, sonrisa, esperanza. Basta de querer ocultarse ante una evidencia. Sí, señores, hay cosas que hay que dar la cara y eso hace mucho mejor en vez de estarse ocultando. Entonces, creo que aquí el gran problema de la oposición es que tiene que empezar a oler de poder. Porque Tano está haciendo su tarea. Tano no le importa despilfarrar, no le importa mentir. ¿Por qué? Porque su estrategia no es de estrategia de país, es estrategia de poder. Aquí está el desafío y espero que estos señores dejen de pelearse con ellos y miren dónde está su rival. Gracias, Iván. El objetivo no es Evo, sino los que están alrededor de Evo. El problema está en la oposición. Abraham, 1 minuto 30. Bueno, esas recomendaciones de Iván son tardías, ¿no? Porque ya está identificado la ideología
y los objetivos que tienen están en los programas, ¿no? Un programa, por ejemplo, te dice retornemos a la República. Ya sabemos lo que es la República, exclusión, etcétera, etcétera, ¿no? El otro programa te dice vamos a ofrecer el litio en el mercado de Londres y en el mercado de Shanghái, ¿no? ¿Qué es eso? Es privatización, ¿no? Un otro estilo de ofrecer acciones del litio en mercados internacionales. ¿Quién te va a comprar? No van a ser los del pueblo, te van a comprar las empresas, ¿no es cierto?, que quisieran tener ese recurso natural. Por lo tanto, lo que tú dices es tardío, pues debías asesorarlos antes de que hagan sus programas. Pues, en sus programas está identificado las intenciones que tiene la oposición en cada uno de ellos, ¿no? Y también está en el programa de Evo Morales la profundización, ¿no es cierto?, de lo que ha comenzado hace 13 años y que obviamente no está terminado un trabajo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el cambio, en términos económicos, el cambio de la estructura económica, el cambio del modelo también, y obviamente yo creo que más bien en el mapa que se ha mostrado habrá que pensar, ¿no es cierto?, en la profundización de ese proceso, habrá que pensar, ¿no es cierto?, cómo se incluye además a esos 3 departamentos, ¿no?, que al parecer se sienten posiblemente excluidos, qué sé yo, pero es importante también incluir a esto para que todo ese proceso sea, digamos, esa pintura sea azul. Esos son elementos, ya. Gracias, temas Abraham. por completar, por cumplir, por profundizar. Muy bien, él claramente dice que las recomendaciones son tardías para la oposición. Concretamente con eso. Marcelo, voy contigo, 1 minuto 30. Sí, gracias, Miriam. A ver, simplemente para redondear la idea de la encuesta. La encuesta marca tendencias en relación a otras encuestas. No hay datos estridentes, ¿no? El margen de error que dan todas las encuestas que se han hecho hasta ahora entre Evo Morales, Carlos Mesa, no está alejado de más del 3%, o sea que no hay una distorsión muy grande, ¿no? En algunas encuestas Mesa tiene 24, 25, 26, Evo Morales tiene 36, 37, o sea, son 3%, y en el caso de Ortiz es 2%, o sea, tampoco hay mucha distorsión, ¿no? Por lo tanto, sí se puede hablar de una tendencia, si agarras todas las encuestas que se han ido tomando, sin duda alguna no hay mayor novedad, ¿no? No creo que se muevan esos resultados. La segunda vuelta sigue siendo el gran enigma en función de lo que dice Iván. ¿Cómo tendrá el desempeño las oposiciones políticas y cuándo comenzarán a hacer campaña? Quiero avisarles que es hasta el 16 de octubre, por si acaso, el plazo, así que tómense su tiempo, todavía tienen bastante plazo. El segundo elemento que me parece importantísimo es de que si se han dado cuenta, el problema no es Thanos, no es el presidente Morales ahora. Por primera vez, el movimiento al socialismo en estrategia de campaña ha puesto la imagen de la gestión encima del candidato. Y eso me parece importante. Por lo tanto, ese es un dato que creo que las oposiciones deberían recogerlo. Y creo que es un error que Mesa quiera poner su imagen encima de la de Morales. Bueno, él resalta que esta encuesta marca tendencias con relación a otras, así que la segunda vuelta sigue siendo un gran enigma. Marianela, 1 minuto 30. Las 2 últimas encuestas nos dicen que existe una tendencia de descenso de los 2 siguientes candidatos a la presidencia en relación a el presidente del movimiento al socialismo. Ustedes se acordarán que en el mes de octubre del 2018, Mesa se presenta con un porcentaje de intención de voto en aquel momento por sobre el 30%, ¿no? Y resulta que en la encuesta de este año, de hace como un mes atrás, exactamente del 21 de julio, ya baja a 26% y hoy nos presentan otra baja más. Entonces la tendencia clara de estas encuestas es una tendencia a bajar. ¿Y por qué? Hemos dicho que todo tiene que ver con los perfiles de candidatos y se tiene un candidato que tiene una carga de pasado nefasto y es un candidato que no
al que no le da la gana, le falta el respeto al pueblo boliviano para no responder las cuestiones inherentes a esa trayectoria política como presidente, como vicepresidente también. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Marianela dice que las dos encuestas anteriores han mostrado esta tendencia al descenso de los dos candidatos que le siguen al presidente Evo Morales. En Santa Cruz, Eric, te escuchamos, 1 minuto 30. Bueno, solamente una precisión sobre lo último que acaban de decir. En realidad, el candidato Óscar Ortiz no ha descendido en ninguna encuesta. Todo lo contrario, el candidato Óscar Ortiz es el único que ha crecido de manera permanente y así lo han reflejado todas las encuestas. No hay ninguna en la cual haya mostrado un decrecimiento. Evidentemente, el candidato que ha caído y se ha desplomado estrepitosamente es el señor Mesa. Y ahí yo le doy un mensaje a los de Comunidad Ciudadana. No traten de buscar fantasmas donde no hay. Los errores y las razones por las que ha caído de esa manera su candidato no es porque Óscar Ortiz les esté quitando votos. El voto y esa comparación que hacen entre lo que sube y baja Mesa y el MAS, vemos justamente que ahí es entre ellos que se alternan esa votación. Y la caída y el desplome del señor Mesa es por sus propios errores, por las propias falencias que está teniendo su campaña, por su pasado oscuro también que tiene. No ha salido a aclarar tantas acusaciones que han salido en su contra y se escuda diciendo que es guerra sucia cuando debería salir a transparentar todas esas acusaciones que se están dando en su contra. Han cometido muchos errores de campaña, eso lo hemos visto, los podemos numerar desde varios voceros que han pasado, en fin, el alejamiento que tiene con la propia prensa, con la propia población, con la propia ciudadanía, es un candidato que se esconde tras las redes sociales. Entonces, la caída y el desplome de Mesa es responsabilidad únicamente de ellos. Nosotros seguiremos trabajando para hacer crecer a Óscar Ortiz y a Bolivia Dice No. Gracias, Eric, y aprovecho para despedirme y además agradecerte de todo corazón haber participado con nosotros en esta noche y ya interpretando estos datos de nuestra primera encuesta a nivel nacional. Gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes, un saludo hasta La Paz. Lo mismo, gracias a ti, Iván, José Luis, presidente Borda, Abraham, querido Marcelo, Marianela, gracias. Ha sido realmente importante escucharlos, que el país sepa también cómo opinan ustedes. Hemos tenido un panel de lujo, un poquito apretados, ¿no es cierto, Iván? Sí, sí. Pero con la chispa que tú tienes ha sido fabuloso. Gracias por Thanos y los otros vengadores, ¿no es cierto? En próximas horas estaremos con otro tema, pero que tiene que ver con esto, porque vamos a seguir desmenuzando estos datos. Es importante que usted sepa los datos que hemos conseguido en esta primera encuesta nacional urbano-rural de justamente esta tendencia al voto. Nos vemos. Buenas noches.